Buenas. Soy Gabriel 2.0. Superando a Parabano. Les doy una breve guía de lectura para el texto de Kirchner. Empezamos con todo. Siguiendo el esquema adjuntado, vemos un título, microestructura. ¿Qué significa eso? Bueno, que Kirchner está inspirándose en Kuhn, así, en vez de hablar de estructuras científicas, hablará de microestructuras científicas. ¿Por qué hace eso? Bueno, la respuesta está del lado izquierdo del esquema. Si ven el recuadro verde, el que dice naturalización, tenemos como situación que Kirchner está posicionado dentro del naturalismo epistemológico, corriente que inicia en la década de 1960 y tiene su primer hit en 1980. La idea del naturalismo epistemológico es que la ciencia ha generado suficiente conocimiento para poder desarrollar autoconocimiento. Esto es, no necesita de metaciencias, como filosofía de la ciencia, psicología de la ciencia o sociología de la ciencia. Más bien las teorías de la neurología, la biología, la ecología, la medicina, etc., ofrecen los elementos necesarios para desarrollar el pensamiento crítico. Al menos, en principio, claro está. De ahí el eslogan, las teorías científicas resuelven a las teorías científicas. Hay dos tesis implicadas aquí. Propuestas por Kirchner, se escribe Q-U-I-N-E. Lo deletree porque temo que la IA lo lea como un pronombre relativo. Bueno, el pronombre relativo, es decir, nuestro pensador llamado Kirchner, en la década de 1960 escribió un artículo titulado Dos dogmas del empirismo. Allí explicaba que las corrientes neopositivistas, pragmatistas y estructuralistas son todas empiristas. Y todas ellas repiten el mismo error. Primero, creen que existe una distinción entre enunciados analíticos y enunciados sintéticos, ya saben, la diferenciación kantiana. Bueno, Kirchner dice que esta distinción es ficticia. Que depende de los mapas mentales que hacemos sobre el mundo, según cómo realizamos ajustes cognitivos respecto al mundo, lo analítico se torna sintético y lo sintético analítico. Para Kirchner, no es algo ni del lenguaje ni del mundo, es un dogma para fortalecer la idea del sujeto separado del objeto. Segundo, creen que existe algo, dado, esto es, objetos puros en el mundo que pueden ser percibidos sensible y cognitivamente. A partir de esto, las teorías científicas se presentarían como las mejores maneras de ver esto, dado. La idea es que, si hay algo, dado, tiene un mejor ángulo de visión, de manifestación, de mostrarse. Y que la ciencia, con su método y demás, logra captar dicho ángulo cognitivo. Para Kirchner esto es otro dogma. No hay ninguna mirada epistémica o empíricamente privilegiada al momento de observar al mundo. Inspirado en las ideas de Kirchner, el naturalismo epistemológico está en contra de la idea de la filosofía como normativa, esto es, que le dice a la ciencia cómo hacer ciencia. Para los naturalistas, no hay que justificar la ciencia, esta ocurre, es un hecho. La pregunta filosófica sería, ¿por qué ocurre de esta forma y no de otra? Esta pregunta tiene un presupuesto, que emerge de la crítica a los dogmas de Kirchner, y es que no hay una respuesta a priori, un término previo que diga esta es la ciencia verdadera, correcta o adecuado, y aquellas otras no son ciencia. Por eso, el segundo bloque tiene el esquema termina en la pregunta de ¿qué hace efecto a la ciencia?, es decir, ¿cómo logra lo que logra? Y aquí aparece la propuesta del señor inglés, Philip Kirchner. Yendo al segundo bloque del esquema, vemos que comienza con una afirmación, naturalizar la ciencia, lo cual es un poco normativista si me pregunta a mí. Pero bueno, juguemos a que no. La idea de naturalizar la ciencia para Kirchner es prestar atención a cómo los científicos y las científicas, y, también, les científiques y otras especies cognitivas, hacen la ciencia que conocemos. Esto es lo que llaman volver al sujeto. Por ejemplo, supone preguntarse, ¿quiénes son?, ¿de dónde vienen?, ¿cómo trabajan?, ¿qué intereses egoístas las motivan?, ¿qué intereses altruistas las guían?, ¿qué carencias presentan?, ¿qué prejuicios utilizan?, ¿en qué instituciones trabajan?, ¿qué proyectos efectúan?, ¿qué promedio de labor ejecutan?, ¿qué efectividad real presentan?, ¿con qué otros investigadores se juntan?, ¿cómo son sus conversaciones de pasillo?, ¿cuáles son sus remuneraciones?, ¿qué uso le dan a sus financiamientos?, ¿quiénes son financiados?, ¿con qué género se identifican?, ¿qué etnia representan?, ¿a quiénes reconocen como autoridades?, ¿quiénes son asumidos como aprendices y como colegas?, y un largo etcétera. Para lograr conseguir estas respuestas, las interrogantes, y por extensión el naturalismo, presuponen tres cosas. Primero,
que los investigadores se mueven con una libertad individual. ¿Qué noción de libertad se está suponiendo?, me preguntarán. La respuesta breve es la idea de libertad de John Stuart Mill. Queda para otra oportunidad explicar este punto, quizás para una clase de ética y ciencia. Continuo. La cosa es que la persona es libre. ¿Para qué? Para elegir qué carrera estudiar, en dónde estudiar, con quién estudiar, qué área investigar, qué subdisciplina trabajar, con quiénes trabajar y otro largo etcétera. Es importante, para todos los naturalistas, presuponer que hay un rol primatológico básico en la práctica científica. Actuamos buscando el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Es decir, cómo potenciar los resultados mediante un cálculo de costes y beneficios. Segundo, que el conocimiento de cada investigador equivale a trazar un mapa sobre un territorio. Así la biología hace mapas biológicos, la física mapas físicos y, bueno, ya entendieron. Esto es importante, porque según que necesitemos usaremos distintos mapas. Por ejemplo, si quiero conocer la división de las provincias de Argentina, uso un mapa político. Pero si quiero conocer los accidentes geográficos de Argentina, uso un mapa físico. Bueno, la ciencia hace lo mismo, realiza una cartografía epistemológica del mundo. Y algunos mapas son mejores que otros, algunos necesitan ajustes, otros duran un tiempo, y así. Siempre el mapa responde a un fin cognitivo. Tercero, para hacer mapas se necesita suponer que existe algo que mapear. Todos los naturalistas defienden que la realidad es independiente de uno. Que nada puede anular lo que el mundo es, que lo conozcamos o no, eso ya es otra cosa. Porque nuestro conocimiento se articula entre los inputs empíricos, la información que tenemos del mundo de acuerdo a los mapas hechos, y entre los inputs sociales, que es la manera de procesar e interpretar la información de acuerdo a nuestros criterios morales y valorativos, por ejemplo, que consideramos importante, urgente o relevante. Siguiendo estos tres supuestos emergería, según Kitchar, el consenso virtual, que da la idea de una unidad científica. Es el acuerdo más o menos generalizado de cuáles son los problemas más importantes para la ciencia hoy en día, por ejemplo, sus problemas ecológicos, sus problemas astrológicos, sus problemas genéticos, y un tercer largo etcétera. Ahora, para poder definir cuáles son los problemas importantes, tenemos que tener conocimiento del mundo, tenemos que saber qué cosas hay y no hay, qué suponemos y de qué estamos seguros. Por lo que el consenso virtual implica, necesariamente, el bagaje epistémico vigente de la ciencia. Este consenso virtual da lugar a tres cosas. Primero, la existencia de un referente común de las disciplinas. Algo así como lo ejemplar de los paradigmas kuhnianos, pero este es con conciencia de que es algo hipotético. Este referente es un objetivo, una búsqueda. Se supone que existe pero todavía no se sabe, y para ello se pone plata para averiguarlo. Es lo que garantiza la búsqueda altruista, es el fin epistémico, lo que todo científico, por solo ser científico, buscaría. Segundo, la existencia de microcomunidades científicas. Mientras Kuhn veía que la comunidad científica era algo enorme, que implicaba siglos y naciones. Kitchar se orienta a la microsociología. Las comunidades científicas son pequeños grupos de trabajo, como del tamaño de nuestra clase, que trabajan juntos, como un cuatrimestre, pactando formas de hablar, de consensuar, de discutir, de problematizar y demás condiciones de trabajo colaborativo. Esto implica que exista una jerarquización, es decir, siempre habrán autoridades, colegas y aprendices. El paradigma de esta microcomunidad, al durar 6 meses o menos, supone una estandarización de la práctica breve pero con impacto duradero, porque marca la forma de trabajo individual de cada participante. Aclaro que nada impide que se vuelvan a juntar las mismas personas, pero a los ojos de Kitchar esto es otra comunidad y otro paradigma. Similar sí, pero distinto al final y al cabo. Si quedan dudas de por qué, luego se puede explicar. Tercero, como el conocimiento es un mapa, y este mapa lo hace una comunidad que brevemente trabaja junta. El conocimiento es, necesariamente, modesto, pues es una mirada acotada sobre una parte acotada del mundo. Si bien persigue fines epistémicos, también responde a los fines no epistémicos, por ejemplo, intereses de plata, de prestigio, de seguridad laboral, y así. Por eso el conocimiento es como una almazuela. Para los que no saben qué es una almazuela, pregúntele a la abuela más cercana. Bueno, les digo, solo para demostrar que el Gaby 2.0 es superior al Gaby difónico. La almazuela es una manta o una frazada hecha de retazos de telas,
de restos de otras mantas y así. Por ello es multicolor y diversa. Casi terminando. Según Kirchner, la ciencia se presenta con un ideal, el ideal de estar bien ordenada. En donde la manera de cómo se hace ciencia, en donde se declaran los fines epistémicos y no epistémicos, los mapas y los tiempos de los paradigmas, son maneras adecuadas de crear consenso y acuerdo político. Vamos, que él cree que la ciencia es la democracia funcionando, y que la democracia debería aprender de ella. No sé esta conclusión, pero sí entiendo que existe un ideal ilustrado aquí. En la última página, con mi mano página de IA les presento a Shakespeare, específicamente su soneto 130, ¿por qué? Bueno, porque Kirchner que debemos aceptar la ciencia como lo que es, con sus defectos y virtudes. Del mismo modo que dice este poema de un enamorado a una persona fea. Aquí se los dejo. Los ojos de mi amante no son nada como el sol. El coral es mucho más rojo que el rojo de sus labios. Si la nieve es blanca, sus pechos son morenos. Si los cabellos son espigas, espigas negras crecen en su cabeza. He visto rosas de Damasco, rojas y blancas, pero ninguna de ellas encuentro en sus mejillas, y en ciertos perfumes hay más deleite, que en el aliento que mi amante exhala. Amo escucharla cuando habla, pero bien sé, que la música tiene un sonido más placentero. Reconozco que nunca he visto andar a una diosa. Mi amante, cuando camina, holla el suelo. Pero, y por Dios, pienso que mi amor es tan singular, como cualquiera que simula con falsas comparaciones.